Bueno, venga, vamos a empezar la lección de hoy, que nos quedamos a medias con la muerte, ¿vale? Entonces tenemos que seguir hablando sobre la muerte, ¿ok? Venga, ¿quién me puede decir más o menos la definición que estuvimos hablando de qué es la muerte? Sí, Patricia. ¿Perdón? Bueno, eso es una muerte, un tipo de muerte, ¿vale? Estuvimos diciendo, ya que dices eso, estuvimos diciendo que había tres tipos de muerte, ¿vale? Había la muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda. Son tres tipos de muerte. La muerte física estuvimos dando una definición y estuvimos diciendo más o menos que era, ¿os acordáis de qué hablábamos con la muerte física? Es una, pero temporal, ¿pero qué es? En realidad, ¿qué es la muerte? Separación del cuerpo con el alma y el espíritu. Eso es la muerte, ¿vale? La muerte no implica dejar de existir, sino más bien consiste en una separación, ¿vale? No se deja de existir, no hay estados en blanco, no hay estados de purgatorio. Temporal. Ahí completamos, ¿no? Es temporal, ¿por qué? Porque es una muerte. ¿Por qué la muerte es una separación del cuerpo con el alma y el espíritu, la parte material con la parte inmaterial, de forma temporal? ¿Por qué es temporal, dijimos? ¿Habrá una resurrección de quién? De todos. ¿De todos? ¿Todos resucitarán sus cuerpos? Cuando hablamos de resucitar, hablamos de entregar los cuerpos, ¿verdad? Y habrá resurrección de aquellos que murieron en el Antiguo Testamento que no eran justos. ¿Habrá? Y habrá de los justos del Antiguo Testamento y de los del Nuevo Testamento y de los que igualmente no tienen a Dios, que mueren hoy. También habrá resurrección del cuerpo. ¿Sí? ¿Y qué pasará con esas personas? La muerte física es la separación de la parte material e inmaterial. ¿Cuál es la muerte espiritual? La separación del hombre con Dios. Separación física, la primera es la separación de lo material con lo inmaterial, mi cuerpo con alma y espíritu. La segunda muerte es la muerte espiritual, que es la separación del hombre con Dios. ¿Qué tiene que pasar hoy a una persona para que esté muerta espiritualmente? ¿Qué tiene que pasarle a alguien que nace y crece? ¿Qué tiene que pasarle para que esté muerto espiritualmente? No tener Espíritu Santo, pero ¿qué tiene que pasarle? ¿Tiene que añadirse algo? ¿Tiene que pasarle algo para estar muerto espiritualmente? Simplemente nada, ya están muertos. Ya están muertos. Arrastramos la herencia de Adán, en la que hay una herencia de pecado, por lo tanto los niños se salvan cuando no tienen conciencia, pero cuando hay una conciencia, la gente que no tiene Cristo no va a morir espiritualmente, sino que ya está muerta. Porque todo el que nace y empieza a tener conciencia arrastra la maldición de Adán, por lo tanto no tiene vida espiritual. La muerte espiritual llegó cuando Dios le dijo a Adán: como comas del fruto de la ciencia del bien y el mal, morirás. Él comió y en ese momento vino la muerte espiritual a todo hombre. Dios se tuvo que separar del hombre. Dice la palabra: estamos todos muertos en nuestros delitos y pecados, en el pecado del hombre. Pero entonces, cuando Cristo viene a la tierra, muere Él. Y cuando Él muere, porque en el Antiguo Testamento estaban muertos espiritualmente, ¿y qué tenían que hacer para recibir un perdón de Dios? O el perdón de Dios. Hacían sacrificios de animales dando sangre, porque la paga del pecado es muerte, por lo tanto alguien tenía que morir. Y entonces, cuando moría un animal, buey, ovejas, palominos, cuando moría el animal y se daba esa sangre, ¿se perdonaban los pecados? Se cubrían. Por lo tanto, no se le limpiaba al hombre de su suciedad, de su pecado, sino que de alguna forma Dios dejaba pasar eso porque había sangre, había una justicia, por lo tanto dejaba pasar eso, pero no estaba limpio el hombre por dentro, seguía muerto espiritualmente. Por lo tanto, entonces, como estaban muertos espiritualmente, había gente justa,
teníamos Isaías, teníamos Jacob, teníamos Ezequiel. Esa gente justa, cuando moría, ¿dónde iba? Al seno de Abraham. ¿Y el seno de Abraham dónde se encontraba? En el Seol. Y la gente que no tenía a Dios, y no era justa ni temerosa de Dios, ¿dónde iba? Al Seol. El Seol es en hebreo, el Hades en el griego, pero es lo mismo, infierno, ¿vale? Entonces, ¿se encontraban los justos y los no justos todos en el Seol? ¿Hable uno? O sea, estaban todos en el Seol, pero separados. O sea, como si esto fuera el Seol y hacemos aquí una división de Pladur, y esto es el Seol, es todo el local, pero la habitación esta es el seno de Abraham. ¿Sí? ¿Se entiende así? Entonces, cuando Cristo no había venido a la tierra ni había muerto, los que morían, que amaban a Dios y vivían para Dios, iban al Seol, pero dentro del Seol iban al seno de Abraham. Por lo tanto, no estaban sufriendo. ¿Vale? Y cuando Cristo muere, ¿qué pasa ahí? Jesús es el Cordero, es la sangre derramada para el perdón de pecados, pero no para cubrir solamente por ese pecado, sino para cubrir todos los pecados de toda la humanidad. Entonces, Él va al Seol y toma al seno de Abraham, a todos los justos, los toma y los lleva al cielo. Y desde ese momento, dice la palabra en Hebreos 9:27, que cuando uno muere, ¿qué le pasa? ¿Dónde va? Cuando uno muere, ¿dónde va? A encontrarse con Dios en un juicio inmediato, y ahí va a cielo o infierno. ¿Hay purgatorio? ¿Hay estado en blanco con túnel muy largo de luz? ¿Cielo o infierno? ¿Vale? Una vez Cristo resucita, ahora Él ha tomado la autoridad del acta de los decretos, que le llama la Biblia, la ha tomado de mano el diablo, porque el diablo la tenía, la autoridad sobre el hombre, porque Adán pecó. La toma Jesús al pagar el pecado y nos hace justos Él por su sacrificio, nos ha justificado, nos hace justos. Nosotros no somos justos ninguno por nosotros mismos, pero somos justos delante de Dios porque nos hacemos uno con Cristo y Él nos ha justificado. Amén. ¿Entendéis eso, no? Por lo tanto, si yo ahora muero, yo tengo que ir delante de Dios en un juicio y rápidamente voy a cielo o infierno. Amén. Y vosotros aquí llorando todos. Como no lloréis, vengo y os la lío. Cuando uno va al cielo o al infierno, estoy haciendo el repaso para que aquellos que no estaban o los que no quedó claro. Cuando uno va al cielo o infierno, ¿ven lo que sucede en la tierra? No, están desconectados de lo que hay aquí. ¿Le podemos hablar a alguien que ha fallecido? ¿Por qué? No escucha. ¿Y qué peligro se corre? Uno, que como ellos no escuchan, hay espíritus que pueden tomar el lugar, incluso presentarse con la imagen de esa persona fallecida, incluso responder con la imagen de esa persona fallecida, porque recordemos que el diablo, los demonios, se visten incluso de ángel de luz, se pueden disfrazar. Por lo tanto, cuando una persona fallece, ha fallecido, no nos escucha, no nos ve, por lo tanto no debemos de hablarle para nada a esa persona, porque si no, los demonios toman el lugar para que practiquemos espiritismo. ¿Vale? Hablar con personas fallecidas es practicar espiritismo, porque no hablas con el fallecido, sino con el demonio que se hace pasar por fallecido. ¿Amén? Y entonces nos ata. Esto nos ata porque es espiritismo. Da igual si es con la foto, da igual si es yendo al cementerio. Una cosa es ir, otra cosa es que tengas foto, pero no le hables. Como, ¿sabéis cuando te pones a hablar una conversación con esa persona en foto, en el aire, en el cementerio? No se puede hablar, no te escucha. Pero hay demonios que van a aprovechar para que tú incluso creas
que esa persona te escucha y que incluso te responde. Sí, Josep. Quería comentar que generalment aquests esperits dels morts precisament és un esperit de mort. És a dir, aquest esperit et pot posseir i te pot inclinar fins i tot a desitjar la mort cada dia. O sigui, aquest esperit et domina i et va dient mata-te o vete con fulanito, con menganito, perquè és un esperit de mort i cada dia t'està donant la conversa de dir-te vull morir, me'n vull anar amb el meu marit... Bajo la mentira de que me quiero unir con mi marido y con mi mujer. Perquè és un esperit de mort i ell el que busca és que tú también morís. Lo que tenemos claro es una cosa, el diablo ha venido a robar, matar y destruir. El diablo siempre va a querer hacer eso. Va a venir a hurtar, matar y destruir. Por lo tanto, sabemos que de cualquier forma él va a intentar que se destruya mi vida. I no és broma, perquè nosaltres ho hem viscut i hem viscut que és un esperit de mort, concretament en la meva mare, i és terrible. És desitjar la mort cada dia. Cada dia. Desitjo morir, me'n vull morir, me'n vull anar. I és molt seriós això, no és una tonteria, Yo puedo decir... Es auténtico, sí. Es un testimonio que damos nosotros. Precisamente me ha gustado hablar esto porque es auténtico, es decir, esto pasa, ¿vale? Esto pasa. Y si no, que se lo digan a ella. Porque ella, mi madre, que era mi tía, tuvo manifestaciones y ella, con una anciana que tenía 70 años, estaba completamente curvada, o sea, en una mesa, en una cama que era una residencia, ella se curvó así. Una mujer de 70 años, Ella le hablaba a la foto de... Y no era gimnasia. Y le hablaba, no era gimnasia, no. Y le hablaba a la foto de su marido. Y en la foto del marido, ahí se instalaba el demonio. Ella cualquier persona que se acercaba, si no tiene sensibilidad espiritual, pues no ves nada ni pasa nada, ¿no? Pero si tú tienes sensibilidad espiritual que te da Dios, cuando nosotros nos acercábamos a la foto, ¿cómo os digo? Los pelos de punta. Escalofríos o cosas de estas, vamos, era que se te ponían los pelos de punta, porque el demonio estaba en la foto, o sea, para adorarlo. Eso es importante, el detalle ese de saber algo, ¿no? Hay veces que decimos, hay que tener cuidado con cuadros o según qué peluche o según qué artículos o vírgenes, santos, eso más todavía, ¿no? Y algunos pues, a veces lo ven una tontería, ¿no? A veces lo ven diciendo, pues esto que me has dado, un peluche, ¿no? Lo que quiero que entendáis es que el diablo tiene que utilizar diferentes artimañas porque él no se va a presentar como diablo delante de ti. Entonces, él tiene que presentarse de alguna forma. Todo lo que hay en lo físico y en lo natural es resultado de lo espiritual, ¿vale? Lo espiritual es más real que lo natural. Por lo tanto, él crea o pone algo donde la persona va a poner su confianza, donde va a hablar o donde va a adorar eso, un santo, una virgen, un cuadro, cualquier cosa, y el espíritu está detrás de eso, no es literalmente detrás, sino que en el mundo espiritual la adoración, la conversación con esa foto, con ese cuadro, con ese santo, con esa virgen, el diablo en el mundo espiritual activa eso y entonces empieza a dañar, ¿vale? Empieza a atar. Y a veces puede ser cositas que, porque no significa, me he endemoniado, no. Puede ser que en la casa estén pasando un montón de cosas que no controlamos, que simplemente porque puede haber eso. Son puertas abiertas al mundo espiritual, ¿vale?
ya sé que la mayoría lo sabe, pero por ejemplo tenéis claro, la Hello Kitty, por ejemplo, es un peluche, ropa, lo que sea, está en todos sitios esa imagen, y es un gatito que no tiene boca, ¿vale? Y ese, bueno, pero si está bonito, ¿qué más da? Bueno, pues fue porque la madre de la niña, una niña con cáncer de boca, hizo un pacto con el diablo en que si la niña se sanaba, haría lo que quisiera. Y entonces hizo un pacto con el diablo y el diablo le dijo que haría que hicieran una imagen de la niña sin boca, y donde esa imagen estuviera, el diablo podría dañar ese lugar, esa casa, esa persona, ¿vale? Son pactos del diablo. ¿Quién lo sabe? Bueno, pues la sensibilidad espiritual hace que algo no va bien, hay algo en el ambiente, hay algo que tal, y por eso hay que estar orando, para ir viendo todas estas cosas, ¿vale? Perdona que insista, es que no sé por qué estoy insistiendo, porque no lo hemos dicho esto nunca. No, pero hicimos una limpieza en la casa. Pero aparte de la limpieza, quería también hacer el comentario de la posesión, porque cuando había una manifestación del espíritu, aparte del arqueo, era una manifestación imitando a su suegra. O sea, ella hablaba como, o sea, estaba completamente poseída, en cualquier momento le saltaba eso y se quedaba hablando como hablaba su suegra. O sea, una muerta, evidentemente, que la suegra estaba muerta, pero ella tenía veneración por su suegra. Y entonces... Es que nos dijo también que cuando la suegra murió, ella notó como una sábana o un manto que le caía encima, en el momento que la suegra moría. Pero no es la suegra, es un espíritu, ¿vale? Tiene que quedar claro, ¿vale? Los fallecidos no tienen ningún tipo de comunicación con nosotros. Entonces, cuando se van los brujos, mediums, adivinación, se dice: ay, dime algo que mi madre hacía. Y él te coge y te dice: tenía en el cajón una pulserita que nadie la vio, y se quedan sorprendidos. Oh, pues eso no lo sabía nadie. Bueno, lo sabe. ¿Por qué lo sabe? Porque hay un espíritu que estaba dañando a esa persona, o poseyendo a esa persona, o oprimiendo a esa persona, que estaba viendo la intimidad, lo que hacía esa persona, y ese espíritu es el que le habla a la bruja, a la medium o a la divina. ¿Vale? Entonces tener claro todo eso, de que todo esto son mentiras y engaños del diablo nada más. ¿Vale? En eso de las brujas y todo eso, bueno, cuando se va a preguntar y todo eso dicen, pues adivino y todo eso, ¿por qué te dicen cosas? El futuro. Porque tú le has entregado la voluntad y te atan. Y entonces acabas haciendo lo que ellos te dicen que vas a hacer. O sea, no te están adivinando el futuro, sino que, o sea, los demonios no tienen omnisciencia, son ángeles caídos, no saben el futuro. Por lo tanto, sí te pueden decir hasta ese mismo momento, un minuto antes. Es que antes de pasar esto con mi hermana, ahora yo no me había enterado que luego mi mamá me dice que mi hermano había ido ya con una mujer de estas y le había dicho que ella iba a tener un dolor muy grande en su familia, ¿no? Muy grande. Iba a perder ella a alguien muy especial, ¿no? Entonces, claro, mi hermana se había quedado con eso y me dijo, ¿quién? ¿No? Entonces, luego cuando pasó lo de mi hermano, ay, sí, la señora esta me dijo que iba a perder a alguien muy especial, era mi hermano, y yo digo, ¿qué va? Ya... Pero lo que tenéis que tener claro es que no pueden adivinar el futuro. Lo que hacen es atar el futuro. Yo voy en mi voluntad y le estoy entregando la voluntad al demonio de esa bruja. Por lo tanto, el demonio de esa bruja está atando mi futuro. Está diciendo, te va a pasar esto. Y como tú has entregado tu voluntad, te va a pasar. ¿Entiendes? Has atado el futuro a ese demonio. Y entonces ese demonio se va a encargar de que te pase eso. Porque tú le has entregado la voluntad y él es quien manda. Eso es lo que pasa. Porque los demonios no pueden adivinar el futuro. No pueden. Luego ya entramos en la trampilla, ¿vale? La trampilla de brujas, de adivinas, que le dicen, hoy va a pasar algo en tu familia. Claro, la familia grande, ve, algo pasaba. O sea, a veces siempre estas cositas. Un comentario que hizo Vicky, que por un poco y es
tontería, por ejemplo, aquí cuando te cambias de piso y esas cosas, tú llegas al piso y empiezas a escoger muchas cosas que hay ahí. Muchas veces nosotros sin darnos cuenta, ahí hay cosas que de pronto han participado en alguno de estos asuntos. Y después cuando empiezan a pasar cosas en casa, no sabes por dónde vienen. Son esas mismas cosas que han estado ahí ya instaladas. Sí. Entonces, a la gente le podrá parecer es una tontería, pero es muy importante tenerlo muy en cuenta. Hay que tener en cuenta que si yo voy a una casa a vivir nueva o algo, sé que algo se ha hecho en esa casa, etcétera, hay que orar por la casa y echar fuera todo y ungir con aceite. Es lo que hicimos, ungir todos los marcos de la puerta con aceite, tirar todo aquello que la foto y todo lo que sabíamos que ella había cogido así en eso especial. Y Pueden haber objetos guardados que no sabemos ni detrás de un armario grande que lleva en la casa, detrás, por ejemplo, ¿no? Encontramos una vez en un piso que Dani estaba, detrás del armario que había dejado del piso había algo que estaba atado ahí. Un billete de Cuba, y ese billete lo había metido un sartén. Cosas así, y a eso empiezan a mover, a traer un ambiente, los niños lloran, se mueven cosas, pasan cosas, o simplemente que se han hecho rituales, oraciones satánicas, brujería, adivinación, lo que sea en la casa, y entonces los espíritus se mueven en la casa. Entonces, yo entro como cristiano, lo que pisa la planta de mi pie es mío, pero hay una lucha, porque los demonios siempre tenéis que tener en cuenta una cosa. Lo que ellos toman como autoridad, lo toman porque yo lo he permitido de alguna forma, normalmente. Por lo tanto, tengo que renunciar específicamente a lo que yo les di autoridad para que ellos suelten. ¿Vale? Porque si no, imaginaros, ellos lo que intentan es dañar. Y son expertos en mentiras. Pues si tú dices, renuncia a todo, pues se hacen los sordos. Y se hacen los sordos de verdad, ¿eh? O sea, tienes que decir, renuncio a esto, y en el nombre de Jesús rompo la cadena y no, esto es el lugar de Cristo, cada rincón de mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo espiritual es muy real, ¿vale? Luego cuando entramos en un piso, lo que decimos, ¿no? Puede haber actividad que haya habido, cualquier objeto, cualquier cosa que no sabemos guardar en un cajón, lo que sea. Hay que revisar las cosas, ¿vale? A veces decimos, pero es que no tengo nada malo, pero es que a veces sí hay cosas que no tienen apariencia de nada malo, ¿vale? Pero nosotros, por ejemplo, me acuerdo que una vez estuvimos en la feria, gané un peluche con los dardos, estabas todavía, ¿verdad? Y llegamos a la casa. Tú estabas cuando lo vimos allí mismo en el camino, porque ya lo sabíamos. Pero antes, una vez pasó, porque íbamos con Antonio, Nana y otros más, creo, y lo vimos ya en el camino, ganamos un peluche, abrimos la cremallera y por dentro, entre el algodón, ponía: soy la reencarnación de la cruz de Caravaca. Dentro del peluche, en una cremallera por dentro. Ya lo abrimos y lo vimos porque ya en casa nos había pasado antes que ganamos un peluche en la feria, lo colgamos allí en la pared y la Juani tenía por la noche, veía cosas, unos sueños y vio la imagen del peluche, se fue detrás del peluche y el peluche era una mosca. Pero dentro de la cremallera, soy la reencarnación de la cruz de Caravaca o maldigo el lugar donde esto esté o algo así, ¿vale? O sea, cositas que a veces no nos damos ni cuenta y dice un mal ambiente, ¿por qué? Un mal ambiente, ¿por qué? Y a veces puede venir en cualquier cosita. Sí, antifiler malicia. Yo tenía un peluche ya. Un peluche era un corazón y un mono. Y yo el año pasado en agosto, yo un día lo cogí y me acosté. Y era a las 8 de la mañana cuando me dijo: aprieta el gatillo. Yo claramente escuché el gatillo, aprieta el gatillo. ¿Qué me está pasando? Y lo tiré. Estas cosas, hay gente que dice, esto es muy exagerado. Lo que no tenemos que ir a los extremos de ver demonios por todos lados, ¿vale? Esto es, noto algo raro, miro qué pasa. En mi casa no tiene que pasar cosas raras. Si pasa, yo tengo a Cristo, si pasa, es porque algo hay, entonces tengo que mirarlo. Si no, pues no hay que estar mirando, ¿vale? Lo que hay que tener mucho cuidado, en general, es con las cosas que nos venden de los chinos, por ejemplo. Hay muchas cosas de chinos que tienen que ver con el Buda y con tantas cosas. Y luego, sobre todo, cuando vamos en países latinos o países árabes en los que hay en forma de figuras o máscaras, etcétera, ahí son dioses que ellos tenían.
Y entonces eso maldice, ¿vale? Africanos, etcétera, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Hay gente que no cree en esto o no se quiere complicar la vida creyendo en esto, pero es una realidad. El que lo quiera creer lo cree y el que no, no. Pero es una realidad. Está claro que es una realidad, ¿vale? Por lo tanto, ¿vamos a morir todos? Ah, ya está, tú no. ¿Vamos a morir todos o no? Bueno, en principio, hacemos para morir. En principio todos tienen que, usando el término técnicamente morir, tenemos que morir, ¿vale? Técnicamente, médicamente morir, tenemos que morir todos, en principio. Por la maldición del pecado, el cuerpo tiene que morir. Los que tienen a Cristo no van a morir, sino que simplemente van a dejar el cuerpo. Porque en ningún momento vamos a estar en un estado en blanco, en parón, ni en nada. Simplemente dejamos el cuerpo, ¡pum!, el cerebro deja de dar impulsos eléctricos, ¿no? Se para todo y dejamos el cuerpo y estamos en la presencia de Dios. Pero la mente funciona. No, es que la mente no pertenece al cuerpo. El cerebro no funciona. El cerebro es cuerpo, pero la mente está en el alma. Por eso nos vamos al cielo con la mentalidad nuestra, ¿vale? Y los únicos que no van a morir son los que sean arrebatados. 1 Tesalonicenses 4:16 habla la palabra, sonarán las trompetas y entonces dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Según y se acaba atrás. Pero como una definición de muerte física, como médicamente, sí puede. Por eso, si lo miramos humanamente, sí. Sí, por eso humanamente, médicamente, podemos decir se ha muerto. Pero en realidad nosotros simplemente separamos el cuerpo. A mí no me preguntes riendo, Cuando la Biblia dice que el padre entregará a sus muertos, ¿a qué se refiere? ¿Sus muertos que hubo ahí perdidos? Ahí está hablando de la... Bueno, te lo digo al final, ahora vamos. ¿Vale? Vamos por partes. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los arrebatados, clínicamente, o sea, el cuerpo no los iremos en el proceso. No los pueden dar por muertos, sino por desaparecidos. El cuerpo no se queda porque somos transformados. De hecho, dice que es transformado el cuerpo antes de que eso suceda. Es más, para que veáis una de las cosas que estuve viendo en un seminario, un estudio que me gustó, de un científico y teólogo, era de que hablaba de que precisamente el diablo está preparando al mundo para el arrebatamiento. Este científico teólogo lo que dijo es que el diablo está preparando precisamente el mundo para el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque alrededor del casi 80 más o menos empezaron las películas que hacen creer en seres fuera de la Tierra, ¿vale? ET, por ahí empezó todo, ET. Y hoy en día un montón de películas, de series, de todo, en los que empiezan a creer que la Tierra no es lo único que tiene vida. Hay más vida fuera y hay más seres fuera seguramente, ¿vale? Intentan confirmarlo científicamente, etcétera, etcétera, pero esto es lo que están metiendo en la mente de los hombres. Por lo tanto, cuando llegue el arrebatamiento, esto es lo que va a tener que inventarse el anticristo, el gobierno, de que alguna absorción de extraterrestres, etcétera, se los han llevado. Algo tiene que inventarse así, y no estoy exagerando, porque vamos a ver la realidad. Si el cuerpo desaparece, si están montados en un avión y ven al de al lado que de golpe desaparece, o están montados en un coche y ven al de al lado que de golpe desaparece, no le pueden decir que los han secuestrado, porque la gente lo verá, todo ojo lo verá. Por lo tanto, tienen que inventarse alguna otra cosa de que han sido absorbidos por seres extraterrestres. Por lo tanto, las películas ya están marcando a los niños que existen extraterrestres.
¿Vale? Entonces esto va metiéndose en el consciente, en el subconsciente de la mente ahí, preparando la mente de la gente para el arrebatamiento. ¿Vale? A lo que estábamos, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los que murieron desde el Pentecostés hasta ese momento. ¿Qué va a resucitar? El cuerpo. ¿Cómo están ahora los que murieron desde el Pentecostés hasta aquí? ¿Dónde están? En el cielo. ¿Cómo? ¿En qué estado? En un estado incompleto, en un estado con un cuerpo provisional, pero en un estado incompleto. Le falta su cuerpo glorificado. Cuerpo como el de Jesús cuando se apareció durante 40 días en la tierra. ¿Aparezco? Desaparezco. Cuerpo que pasa paredes. Ay, qué bien nos lo vamos a pasar, ¿eh? Jugando al pilla-pilla no me pillaréis nunca. Y allí el cuerpo glorificado será entregado a todos ellos. A ellos primero los cuerpos de los que han muerto en Cristo, como iglesia. Y luego nosotros, yo creo en que creo que el arrebatamiento, nosotros no vamos a morir, o al menos algunos de nosotros no vamos a morir, y vamos a ser transformados en los aires siendo arrebatados. ¿Vale? Eso no es que lo asegure ni sea una profecía. El pastor ha dicho que no vamos a morir. Y mañana dice, pastor, que me muero. No, se trata de que creo que viviendo en una etapa normal de años, de lo que más o menos hoy está establecido, creo que muchos de nosotros no vamos a ser arrebatados. Pero es un pensamiento, ¿vale? Bueno, es cierto. Por lo tanto, entendemos que la humanidad hoy vive muerta espiritualmente. Hemos visto la muerte física. ¿Qué era la muerte física? ¿Era qué? ¿Hemos dicho, Liz? Hemos visto también la muerte espiritual. ¿Que la muerte espiritual qué es? Separado del hombre de Dios. Así está el que no tiene a Cristo, está muerto espiritualmente. Por eso tú necesitas llevar la palabra para traer vida. Y ahí vemos la tercera muerte, es la muerte segunda. ¿Vale? La muerte segunda es la muerte última ya. La muerte segunda es la de que en el juicio del gran trono blanco, ¿vale? Vamos a situarnos un poco. La iglesia es arrebatada. Mientras nosotros pasamos por el tribunal de Cristo y la boda del Cordero, aquí sucede la gran tribulación durante 7 años. Como esposos ya, habiendo pasado la boda del Cordero, descendemos y trae juicio, ata por 1000 años al diablo y empieza el milenio con Cristo como gobernador y nosotros como esposa estando gobernando la tierra. A los 1000 años se desata a Satanás y los demonios y ahí empieza el juicio del gran trono blanco, después de la batalla, Armagedón, etcétera, etcétera, el juicio del gran trono blanco, donde los cuerpos de los mares, etcétera, etcétera, son devueltos, pero cambiados, porque está claro que el polvo vuelve al polvo. Entonces son cuerpos glorificados, puestos sobre ellos, cuerpos nuevos, pero ese cuerpo se le da, es un tipo de cuerpo para ser condenados al lago de fuego. Reciben el cuerpo para presentarse ante Dios en el juicio del gran trono blanco y entonces Dios les confirma, ellos ya estaban en el infierno, porque el juicio del gran trono blanco es para los que están condenados y ahí les confirma que están condenados y no los manda al infierno donde llevan tiempo, sino que manda la muerte, el infierno y todo al lago de fuego. Y el cuerpo eso es la muerte segunda, es la muerte última, es la condenación confirmada. Entonces, murieron primero físicamente y la muerte segunda es esta en la que se van al lago de fuego. Reciben cuerpo para ir al lago de fuego. Y el cuerpo lo reciben para, como dijimos, tener un cuerpo que sea capaz de sufrir, aparte de como psicológicamente, sufrir físicamente también sin morir. Sí, pero no es algo literal.
O sea, está hablando de que sean los ahogados, sean los que sean, pero no es el mismo cuerpo, porque ese cuerpo se ha desintegrado. Está hablando de realmente, aunque murieran donde murieran, van a recibir su cuerpo diferente, ¿vale? El infierno se ha descubierto que está dentro de la tierra, hay científicos que lo han descubierto, pero claro, dice que Dios enviará la muerte y el infierno al lago de fuego. ¿El lago de fuego dónde está? No se sabe. No dice nada la Biblia. Eso... Por razón no me acordaba de la respuesta. Eso es. Pues, acuérdate ya. ¿Vale? Entonces, entendemos que no hay salvación para ningún hombre en la tierra, sino que todos están condenados ya. ¿Vale? Esta es la urgencia que te tiene que llevar a ti a predicar de Cristo. Que la gente que no tiene a Cristo ya está muerta espiritualmente. Y le espera la condenación. Mientras tienen vida física, ahí es donde nosotros podemos todavía predicar la palabra. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay gente que vive y hay gente que tiene vida. ¿Vale? Por eso Jesús dijo: os daré vida y vida en abundancia. No solamente vida física, sino también vida espiritual, emocional, en todas las áreas de tu vida, en todo tu ser. ¿Vale? Entonces existe, aquí es donde nos quedamos por lo último que hemos estado hablando, existe una esperanza por Dios mismo, ¿no? Vemos en el Antiguo Testamento como en Adán y Eva Dios ya muestra el camino para la esperanza para el hombre. Vemos Génesis capítulo 3. Génesis está por el medio de la Biblia. Versículo 21. Promesa de Dios desde el principio. Aquellos que no tienen, que creen que Dios no tiene propósito con ellos, tú tienes que leer esto y decir: miles de años antes de que Cristo viniera, Dios prometió que Él vendría. O sea que Dios siempre se mueve con planes y con propósitos. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí les mostró Dios a Adán y a Eva que la forma para cubrir los pecados de ahora en adelante era matar un animal y derramar sangre. Los vistió con las pieles y entonces estaba diciendo de alguna forma: solamente matando el animal vas a cubrirte de la desnudez del pecado. Solamente matando animal. Ahí entonces vemos Caín y Abel, una generación después, al menos poniendo algo así, vemos a los hijos como Caín trae ante Dios una ofrenda vegetal de los campos, de los huertos que Caín estaba hortelando. Ahí él trae una ofrenda a Dios y trae una buena ofrenda a Dios, Caín. Han puesto a Caín como que era muy malo y que no, trajo una buena ofrenda a Dios. Pero no trajo lo que Dios quería. Trajo una buena ofrenda de vegetales, pero Abel trajo una ofrenda que no era a lo mejor tan abundante, pero era lo que Dios pedía. Trajo sangre. Mató un cordero y trajo sangre para cubrir los pecados. Caín, ¿qué hizo? Como la mente de los padres, como hombres, que cuando vieron la desnudez se cubrieron con hojas, vegetal. Abel, ¿qué hizo? Cogió la enseñanza de Dios, no con vegetales, no, con sangre. Hay que matar animales. Esto es una enseñanza también para que vosotros entendáis algo, de que nosotros podemos dar mucho o hacer muchas cosas para Dios y ser salvos, porque hacemos muchas cosas para Dios, pero a lo mejor no hacer lo que Dios te está diciendo que hagas. Caín dio mucho, pero no dio lo que Dios le pedía. Tenemos que centrarnos en que, si alguna vez te han dicho que no existe eso de propósito, ¿qué propósito? ¿Qué propósito? No. Existe un propósito y tú tienes que dar a Dios lo que Dios te está pidiendo que le des. Él tiene algo para ti y Él te dice: yo quiero que tú hagas esto en la vida. Te guste o no te guste, porque te he hecho para esto. Y tú puedes darle un montón de cosas diferentes, pero Dios quiere lo que te ha pedido. ¿Amén? Entonces no se trata de ir al culto, no se trata de ir a la iglesia solamente, sino de saber qué quiere Dios de mi vida. ¿Quiere vegetales? ¿Quiere sangre? ¿Qué quiere? Sangre ya no, porque Jesús la derramó.
Así que los cortes que te hagas te los limpias y dejas que no salga mucha. ¿Vale? Pero entendéis esto como Caín repite los errores de los padres y Abel entiende la buena enseñanza. Y a veces dentro de la misma iglesia, entre los hermanos, puede haber envidias, porque los dos dan buenas cosas, pero hay quien da lo bueno, o lo que pide Dios, y hay quien da solamente lo que piensa que le pide Dios. Y Dios bendice a un hermano, y el otro hermano puede tener envidia y matar con la crítica y la murmuración a su hermano. Hay que tener cuidado con esto, porque si Dios bendice a alguien, no es tu problema. Tú lo que tienes que hacer es buscar la dirección de Dios y reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Tú no tienes que meterte en si Dios bendice más a tu hermano que a ti. ¿Amén? Amén. Se puede, con Abel y Caín podemos sacar un estudio de varios miércoles. Por lo tanto, vemos aquí que desde el principio trae una promesa, y en Génesis 3, el mismo 3, en el versículo 13, le dice, le promete, no solamente le dice aquí en el que hemos leído, le dice cómo van a cubrir a partir de ahora los pecados, matando animales, y cubrirán su desnudez. Pero ahora le dice en el 13 le dice, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo la comí. Y dice en el 14, este es el que no queremos leer, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Dios no le está hablando a la serpiente, Dios le está hablando al demonio, al diablo, y le está diciendo, voy a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente tuya. La simiente de la mujer, que es Jesucristo, da la promesa de que habría aquí un cambio, hay una esperanza, habéis caído, pero yo voy a dar una promesa que van a pasar miles de años, pero va a llegar. Y entonces la simiente de la mujer, después, porque Eva tiene a Set, y desde ahí empiezan generaciones a correr, hasta Jesús guarda una generación, una genealogía, generación entera. Dios limpia, justa, para que nazca Jesús. Dice, de la simiente de ella te herirá en la cabeza. ¿La cabeza es señal de qué? De autoridad. La simiente, Jesús, te quitará la autoridad que has tomado por el pecado del hombre. Y tú, Satanás, ya no tendrás más autoridad, porque la perderás, porque la muerte de Jesús hará quitarte la autoridad que tienes sobre él, sobre el hombre. Y entonces dice, y tú la herirás en el calcañar. ¿El calcañar qué es? Donde le pusieron el clavo a Jesús, ¿no? Por lo tanto, la serpiente hiere a Jesús en la cruz, pero esa herida le lleva a una muerte que hace que el diablo pierda la autoridad sobre el hombre. Y eso es una promesa, y vuelvo a repetir, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿Por qué? No lo entiendo. Miles de años antes, Dios dice, esto es lo que va a pasar para yo arreglar esta situación. Y Él mueve todo para que llegue Jesús. Por lo tanto, si Él hace las cosas con miles de años de antelación, ¿cómo no? Tú que vas a vivir 50, 60, 80, 90, vas a tener un propósito. ¿Cómo no lo vas a tener? Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿Amén? Dile al lado, tú tienes un propósito. Dios tiene un propósito contigo, perdón. ¿Vale? Romanos 3:24. Vamos a leer. Venga, Romanos 3:24, también ahí, Martín, busca tú por favor Juan 3:36. Y ¿quién tiene ahí? Juan Carlos, Juan 10. Leamos Romanos 24, perdón. Dice, siendo justificados gratuitamente. Vamos a leer desde el 23, perdón. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esto pasa cuando no tienes a Cristo. No hay ninguno que pueda estar en la gloria de Dios, en el cielo, con Dios. Todos están muertos espiritualmente, destituidos de la gloria de Dios. Pero dice, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros y Él nos redime, paga la deuda, nos rescata, y ahí entonces encontramos gratuitamente por su gracia la salvación para poder estar con Él. Vamos a leer también Juan
3:36. 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en él, el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios traerá en él quedarse. Aquí vemos claro los conceptos, ¿no? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, ya la tiene y la tiene eterna, no va a morir, va a dejar el cuerpo, médicamente, humanamente morirá, si no es arrebatado, pero va a dejar el cuerpo en realidad. Pero el otro dice, el que no tiene a Cristo no verá la vida, está diciendo, está muerto ya, no la va a llegar a ver, no la tiene, ¿entendéis? Juan 10, no paro mucho porque tenemos mucho que dar, Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Amén. Solo podemos ser salvos por medio de Jesucristo. Solo podemos ser salvos por medio de Jesucristo. Es el único que tomó la culpa. La pagó Él por todos nosotros y ahí nos justificó. Y vamos a ver 2 versículos más, Colosenses 2:14. ¿Y quién tiene Biblia? Isabel, busca tu primera de Timoteo. Colosenses 2:14, para los que apuntan, Colosenses 2:14. Leo. No, tu primera de Timoteo. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El acta de los decretos, ¿qué es? La autoridad que el diablo tenía sobre nosotros por el pecado del hombre, ¿vale? Y en 1 Timoteo 2:5, ¿qué dice Isabel? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo un mediador. Jesús es el único que media en esa separación Dios-hombre. Jesús es el único que media para traer una solución y por gracia traer la redención. 1 Timoteo 2:5. Leo yo en Romanos 10, versículo 9, porque está claro, ¿vale? Necesitamos a Jesús, Jesucristo es el único Salvador, es el único que nos puede salvar. ¿Cómo lo hacemos entonces? Lo sabéis, ¿no? La oración de fe, ¿cómo es? 3 pasos, ¿no? 3 cositas tiene. Pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mi vida, de mis pecados, etcétera, y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Puedes maquillarla como tú quieras, pero tiene estos 3 conceptos. Romanos 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Hay que confesarlo, ¿vale? Con la boca. 1 Corintios capítulo 2, leo yo, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Quién es el que nos enseña y nos habla de una forma clara lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Qué dice ahí? El Espíritu Santo nos enseña, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y dice, cuidado, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, ¿vale? El natural no entiende lo espiritual. El natural no entiende lo espiritual. El que no tiene a Cristo no entiende lo del Espíritu. Por eso te van a llamar loco, por eso no te van a entender, por eso te van a llamar mentiroso, por eso se van a meter contigo, porque no pueden entenderlo, no pueden entenderlo. Lo espiritual no se puede acomodar en lo natural. Pero escucha bien esto, porque está fuerte, Dice, todos son llamados, pero no todos son escogidos. O sea que aún dentro de la iglesia hay gente que no va a entender lo espiritual. Dentro de la iglesia, cristianos no van a entender lo espiritual y se van a comportar como hombres que no tienen a Cristo. Y entonces te aconsejarán
mal, porque no tienen lo espiritual, no lo entienden. Dios nos llama a meternos en oración y a buscar lo espiritual y a pensar como espirituales. Cuando uno se mete en el Espíritu Santo, se mete en una relación con Dios y piensa en lo espiritual y se mueve en lo espiritual, aun pasando la peor situación en la carne, puede entenderla como un proceso para mejor en su vida. ¿Habéis entendido esto? Cuando uno entiende las cosas espirituales, puede pasar en la carne, en lo que yo veo, por la peor situación y poder ser una gran victoria en lo espiritual. Pablo dice: esta leve tribulación momentánea produce en mí cada vez mayor peso de gloria. Ejemplo claro, la muerte de Jesús. ¿Hay peor cosa en la carne? ¿Hay peor cosa que la muerte de Jesús? Viéndolo crucificado ahí, pero estaba siendo la mayor victoria en lo espiritual. No nos podemos guiar por lo que vemos con nuestros ojos. Hay que guiarse por lo espiritual. Lo espiritual lo entienden los espirituales. Hay veces que nosotros estamos en depresiones, en amargura, en cosas, porque no entendemos lo que pasa en lo espiritual. Y nos dejamos guiar a veces por las voces que no entienden lo espiritual. Pero lo espiritual se mueve en Dios, y aún pudiendo yo estar pasando mi peor momento en la carne, pero está produciendo un mayor peso de gloria en mí. ¿Amén? ¿Entendéis esto? De aquí salen varios mensajes de todo lo que estamos diciendo. Salen varios estudios quizás, ¿vale? Pero no da tiempo de detenerse. Me gusta hablar de eso, pero no da tiempo de detenerse. Juan capítulo 3. 3:37. 3, versículo 3. ¿Lo hemos leído antes o no? No. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Eso le dijo Jesús a quién? A Nicodemo, a un hombre que se le acercó y le dijo: oye, que yo quiero ser salvo, que yo quiero entender lo espiritual, que yo quiero saber de Dios, que yo quiero llegar al cielo. Y dice: si no naces de nuevo no puedes. ¿Cómo se nace de nuevo? Aceptando a Jesús, porque la muerte de Jesús Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Él se va, viene el Espíritu Santo y viene a mi espíritu, un espíritu que está muerto. Adán pecó. Si comes del árbol morirás. El espíritu muere, muerte espiritual. El espíritu está muerto, carne viva, muerto el espíritu. Pero el Espíritu Santo trae vida a mi espíritu, y ahí es cuando nazco de nuevo. ¿Vale? Y entonces tiene que haber una relación espiritual. Y por eso mengua la carne, menguo yo, mengua mis pensamientos, mis principios, mis valores. Empiezo a rechazarlos, a renunciarlos, para que crezca Cristo en mí. Una moneda vieja, una moneda que ha perdido la imagen de atrás, de la cara, ¿no? Pero al fin y al cabo fue hecho imagen y semejanza. Pero cuando nosotros venimos, el Espíritu Santo viene a nuestra vida, es como esa moneda que vuelve a darle la imagen, ¿vale? Entonces entendemos, o sea, vemos la imagen tal y como es, nueva. Una nueva criatura es eso. El Espíritu Santo viene a nuestra vida, el Espíritu vive, ¿vale? Por lo tanto, termino esta parte con esto para seguir con otra. Todo esto tiene que provocar algo. Todo este plan, todo este proceso, todo esto tiene que provocar algo en mi vida. Algo tiene que provocar. Tiene que provocar una manera de vivir diferente. Tiene que haber un cambio. Porque todo esto no lo ha hecho Dios para jugar al ir al culto. Lo ha hecho para que cambie nuestra manera de vivir. Cuando nosotros no entendemos la palabra, no leemos la palabra, nos creemos que está bien ir al culto solamente. Culto, emoción, culto, emoción. ¿Vale? Pero cuando nosotros vemos la palabra desde el principio, entendemos de que Dios siempre empezó gobernando. El hombre metió la pata y el diablo tomó autoridad. Pero levanta de nuevo a gobernadores como Abraham, mete la pata al hombre y lo pierde. Levanta a gobernadores como Noé, mete la pata al hombre y lo pierde. Jesús hoy, Dios quiere que la iglesia se levante en gobierno. Principios, valores, llevando a la sociedad. Gobierno. Esa es la mentalidad de Dios. No culto, sentimiento, culto. No. Manera de vivir diferente. Cambio de vida.
sociedad, principios y valores cambiados. ¿Por quién? Por la Iglesia. La Iglesia tiene la vida, la gente está muerta espiritualmente. ¿Amén? ¿Lo entendéis eso, no? Muy bien, ya lo veo. Romanos 8. Tenemos mucho que hablar, por eso voy avanzando, ¿vale? Si hay alguna duda, paro. Todos estos versículos luego tú puedes meditar, leerlo, meditar en tu casa. 8, versículo 5. Leo y otro busca. Bueno, ya lo tenemos todos Romanos. Capítulo 8, versículo 5. Dice, porque las cosas de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Espera, seguimos leyendo la de antes. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, no se sujetan al gobierno de Dios, a los principios de Dios, ni tampoco pueden. No hay vida, no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Leemos también en Romanos, me encanta Romanos sobre este tema porque es justificación, 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 etcétera, etcétera. Romanos capítulo 6, versículo 12. No lo tengas como leer de recorrido, está hablando muy profundo esos versículos. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o deseos desordenados. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos para iniquidad, para maldición, para pecado, para servir a la carne, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros de Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia. Nuestra manera de vivir tiene que cambiar con Cristo. Leo el último de esta parte, Romanos 12, 2. Que lo sabemos muy bien. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debe cambiar nuestra manera de vivir porque Cristo nos ha sacado de la muerte y ha movido un montón de cosas. Vuelvo a repetir, no para culto, emoción, culto, no. Para que cambie nuestra manera de vivir, para impartir vida a otros. Somos vida, tenemos vida para impartir vida a otros. Pero, cuestión, esto es imprescindible, cuestión, ¿quieres que no se enseñoree el pecado de ti? ¿Quieres que no vivas en la carne y vivas en el Espíritu? No te conformes a lo que hay hoy. Tu entendimiento, tu mente tiene que cambiar. Quita la basura que llevas dentro y mete los principios de Dios. Lee la palabra de Dios. Si la mente no cambia, seguimos siendo esclavos. Porque es como alguien que crece como cuerpo, tiene años, tiene 20 años, pero su mentalidad es como un niño de 10. ¿Sabéis de alguno? Pues esto existe también. Gente que he nacido en Cristo, soy cristiano, pero mentalidad sigue siendo la misma. Dice Dios, dice Pablo, en un lugar también en la Escritura, en uno de los versículos dice que hemos recibido el espíritu de salvación, el Espíritu Santo, el espíritu de liberación, para no andar más en esclavitud, sino que somos libres. Parafraseando ahí, somos libres. Por lo tanto, hay gente que viene, soy libre, tengo a Cristo, pero vive siendo esclavo, su mente todavía, a las cosas pasadas. ¿Quieres cambiar tu manera de vivir? La mente tiene que cambiar, no te puedes conformar. Ahora ahí viene el proceso de cambiar tu mente
Va a doler y va a doler mucho. El proceso de cambiar tu mente pasada, tu mente tradicional, tu mente de costumbres que te enseñaron, según, el proceso de cambiar la mente va a doler mucho, pero ahí depende mucho de varias cosas. Primeramente, según la información que has absorbido, que te han enseñado, que tienes en tu mente. Hay gente que viene de brujos, hay gente que al menos viene del catolicismo, hay gente que, cada uno tiene cositas diferentes, ¿no? Según lo que te han enseñado y tienes en tu mente, según las experiencias que has tenido. Y tercero, seguramente si examinamos podemos ver más, pero en general, la información, las experiencias y tu cabezonería. Amén. Porque si Dios te dice que tú eres libre y Él te dice solamente tengo que cambiar tu mente, pero para cambiar tu mente te va a doler, vas a tener que pasar por la lavadora y la lavadora marea. Pero si tú eres cabezón o cabezona de yo no quiero dejar el alcohol, yo no quiero dejar el tabaco, yo no quiero dejar la mentirijilla, yo no quiero dejar esto, información, experiencia y cabezonería, o mejor dicho, tu orgullo o humildad. El orgullo es lo que hace ser cabezón ante Dios y la humildad es lo que hace que absorbes toda la palabra. Si eres humilde ante Dios, y no hablo de humildad o de pobreza, de que humilde a la palabra. Humilde a la palabra es que no argumento yo mis propios principios y mi propia información que yo tengo. No, porque esto me habla así, pero yo lo adapto así porque yo soy así y vengo de una familia así y Dios ya sabe. No. La humildad es me como la palabra, tiro lo que tengo en la mente y me la como toda lo que tiene. Y me la como y la tomo aquí. Contra más humilde seas ante Dios con la palabra, menos te va a doler. Contra más orgulloso seas en la palabra ante Dios, más te va a doler. Va a ser como el barro que te va a moldear, o va a ser como el barro duro que no quiere, que se ha secado y que te va a tener que pegar un martillazo y romper para hacerte de nuevo. Tú eliges el trato. O como el barrito fresco dando molde, o como el barrito duro que tiene que pegar un martillazo. Lo que sí te digo es que cuando Dios llama a una persona, la va a perseguir. Y vas a huir de Dios y te van a ir las cosas fatal, porque Dios te va a perseguir. Como Jonás, te va a ver en la barca, te va a ver en el mar, te va a ahogar, pero Dios te va a decir, tú no te escapas. Algunos cabezones Dios ya les deja escapar, pero date por bueno que Dios te persiga, porque como te deje escapar, estás perdido. Si al menos te persigues porque todavía tiene un propósito contigo y quiere hacer algo contigo. Amén. ¿Vale? Así que tenemos claro que desde el principio, para que tuvieran vida espiritual, desde el principio trajo Dios, sopló aliento de vida a Adán y Eva. Y vida espiritual trajo. Y luego vemos en Juan 20, muertos en sus delitos y pecados todo el mundo, vemos como los primeros en tener vida en el Espíritu, como un adelanto, Juan 20, 22, como un adelanto, Jesús con sus discípulos, y dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y les anticipó la vida espiritual a ellos, y empezaron a ver milagros y cosas. Y dice que luego fue la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Llenura, bautismo, llenura. Bautismo una sola vez, llenura siempre. Bautismo una sola vez, llenura siempre, nos tenemos que llenar. Nos vaciamos, nos llenamos. Nos vaciamos, nos llenamos. Bautismo una vez. El bautismo nos energiza al cristiano. A Dios le ha dado la gana, no tienes que buscar hablar en lengua, tienes que buscar bautismo. ¿Vale? No tienes que buscar hablar en lengua, tienes que buscar bautismo. El hablar en lengua es simplemente lo que determina que ha sido bautizado. ¿Vale? Lo que enseña a los hombres. Pero llenarnos nos tenemos que llenar de Dios siempre. En la Biblia tú vas a ver que y dice, y se llenó Pedro del Espíritu y habló a las multitudes. Hay que ir llenándose del Espíritu continuamente. ¿Vale?
Vamos a dejar ahí, en Hechos capítulo 2 tenéis eso para que lo apuntéis, no lo leemos. Capítulo 2, versículo 2 tenéis cuando dice que vino como un viento recio, sopló sobre la casa y vino el bautismo del Espíritu Santo. A los discípulos vino en el Juan 20 el aliento de vida, pero luego vino el soplo, el viento recio, que era el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver las causas de la muerte física. Causas de la muerte física. Puede haber 3 definiciones concisas de muerte física. 3 causas de muerte física que son definiciones concisas, técnicas, en las que no estamos hablando de causas minoritarias, causas de se ha muerto de esta enfermedad, no. En general, 3 causas. La primera, encontramos la causa moral o procuradora. Por moral, si quieres. Yo digo las dos por si quieres apuntar, pero con moral. La causa moral, que es moral. La causa moral, que es el pecado. Estos son 3 tipos, 3 causas de muerte. Ahora iréis viendo. La muerte, aquí vemos la causa moral, que es el pecado. Segunda causa. La segunda causa es la causa medianera o instrumental. Medianera o instrumental. La causa medianera o instrumental, que es la experiencia humana. Y la tercera es la causa metafísica o última, que es Dios. La causa metafísica o última, que es Dios. ¿Vale? Hay una que el causante es el pecado, hay una que el causante es la experiencia humana y hay otra que el causante es Dios. ¿Vale? La causa primera moral, que es el pecado, vemos que Adán faltó a los mandamientos de Dios y murió espiritualmente. Es una causa de muerte. El pecado, la paga del pecado es muerte. Y puedes apuntar Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Es la causa moral, el pecado. La causa medianera o instrumental es la experiencia humana. ¿Cuál es esta? Es la por la que morimos nosotros. Edad avanzada, un tiro, un atropello, cualquier tipo de experiencia humana, enfermedad, lo que sea. Esta es una causa de muerte, es la muerte física. La otra es la muerte espiritual, la primera. Podemos entender que no es algo general, pero contra más pecado puede pasar que la muerte llegue antes a una persona por pecar más, por vivir más en pecado y pasar de Dios. También entendemos lo contrario en el Salmo 91, puedes apuntar. Salmo 91, versículo 14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El vivir bien en Cristo y en santidad puede también alargarte la vida, aun que no es en general. ¿Vale? Puede pasar de todo, pero hay casos en que el pecado acorta la vida y que el vivir en justicia delante de Dios alarga la vida. ¿Vale? ¿Entendéis eso? Y la tercera es la causa metafísica o última, que esto es la muerte segunda, que va a provocar Dios. Es la de Dios, es la que provoca Dios porque en su justicia permitió que la muerte entrara en el mundo. Dios permitió que la muerte entrara en el mundo porque tenía que ser justo. Él dijo: si comes del árbol morirás. Al comer, él no podía hacer un chanchullo con Adán. Bueno, mira, ¿sabes qué pasa? Mira, lo dejamos y mira, la próxima vez que comas sí que muere, ¿eh? Él tenía que ser justo y permitió que la muerte entrara. No es que él quisiera, no es que él lo estableciera así, pero lo permitió que entrara en su justicia. ¿Vale?
Veamos rápido porque se nos va el tiempo, los significados de la muerte física para la humanidad. El significado de la muerte física para la humanidad. El significado de la muerte física para todos en general, ¿vale? Para toda la humanidad. Puedes apuntar Eclesiastés capítulo 3. Vamos a ver en 4 tipos de personas diferentes qué es el significado de la muerte para ellos. Eclesiastés 3, versículo 2. Dice: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Entendemos que toda la humanidad entiende que la muerte es una experiencia inevitable. Toda la humanidad entiende que va a llegar el día en que va a morir y que es un profundo misterio la muerte. No lo vamos a leer todo porque no da tiempo, pero puedes apuntar Job 14, versículo 14, habla de que la muerte es un misterio. Y en Salmo 23, versículo 4, nos habla también de que la muerte es un gran enemigo. Dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La muerte, he dicho que es una experiencia inevitable, Eclesiastés 3.2, es un profundo misterio, Job 14.14, y que es un gran enemigo, Salmo 23.4. Todos van a morir excepto los arrebatados. Todos. Solo algunos se resucitaron y fueron retornados a la tierra, entre ellos Lázaro y Jesús. Primero he dicho, Eclesiastés 3.2, una experiencia inevitable en la muerte, es un profundo misterio, Job 14.14, y es un gran enemigo, Salmo 23.4. La muerte es eso para todos en general, ¿vale? La muerte es eso. Vamos a ver el segundo. ¿Qué es la muerte? ¿Cuál es el significado de la muerte para la humanidad que no es salva? Hemos visto primero para todos en general, ¿vale? Es una experiencia inevitable, un profundo misterio y un gran enemigo. Pero ahora, para la gente no salva, ¿qué significa la muerte? Para la gente no salva es una total pérdida del bien, separación del bien, separación de Dios, un definitivo y confirmación del juicio divino. Esto para la humanidad no salva, lo que es la muerte, lo que significa la muerte. Es una total pérdida del bien, un juicio definitivo, divino. Aquí tengo que decir que muchos consideran la muerte como un escape del mal. Y llegan a decir, pues ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Como todo me va mal, pues acabo con mi vida y así me escapo. Y lo que no saben es que al acabar con la vida estás condenándote eternamente. Eso es, algunos dicen voy a descansar con esto, ¿no? Y lo que no saben es que mientras tienen vida humana, tienen la oportunidad de poder tener vida espiritual. Pero si acabo con la vida humana, estoy muerto en mi delito y pecado, y si aunque esté en la iglesia, es un suicidio y es condenación. Cualquier tipo de enseñanza, argumento, pensamiento, etcétera, que no sea creer en Jesucristo, que murió por nosotros y que es el Hijo de Dios, es condenación. Mientras esté viva humanamente, puede ser posible en cualquier momento. Nunca se sabe. Bueno, lo que ella diga da igual. Cuando uno no tiene a Cristo puede decir miles de cosas, asesinar, matar, hacer lo que quiera. Pero hasta el último momento puede tener oportunidad de aceptar a Cristo. Pasan muchas cosas en la vida que nos hacen pensar diferente a veces. O sea que, el tercero, ¿qué significa la muerte para los santos del Antiguo Testamento? ¿Qué significaba para ellos la muerte? Consideraban que era una experiencia terrible.
No querían llegar a la muerte ninguno, porque es más, teniendo vida, era como estaban por medio de la Torá, por medio de todas las leyes, era como estaban cerca de Dios y en comunión con Dios. Pero la muerte les llevaba al Seol. Era lo que pensaban ellos, temían el hablar de la muerte, todo lo que es la muerte. Puedes apuntar Salmo 91, 16, en el que habla de que para ellos el tener larga vida era símbolo de bendición de Dios. Para ellos el tener larga vida era símbolo de bendición de Dios, mientras que el que moría a edad temprana era un juicio de Dios. Salmo 102, versículo 23. Para ellos Jesús fue maldito. Fijaros lo que dicen en Hebreos 2.15, en que hablan precisamente de que para ellos el temor a la muerte física les mantenía en servidumbre. Hebreos 2.15 dice, ¿dónde está el 15? Y librar a todos desde el 14 dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cuánta gente, conocéis a gente que está siempre con el temor de morir, que no disfrutan ni de la vida? ¿En qué va a llegar el momento? Hay gente que conoce eso, y luego están ¿cómo se llaman estos que están temiendo por cualquier cosa? Los hipocondriacos, ¿verdad? Sí. Cualquier cosa les hace temer. ¿Vale? No me entretengo porque hay que seguir adelante. Entonces, tenéis que entender que los santos del Antiguo Testamento tenían una conciencia verdadera de lo que es el pecado, porque tenían la ley. ¿Vale? En Deuteronomio 24, 16, lo apuntáis. Estoy llegando al final. Hoy la mano vaya a llegar con agujetas a la casa. Deuteronomio 24, 16. Ellos tenían conciencia del pecado por medio de la ley y ofrecían sacrificios para cubrir los pecados. Pero la parte positiva que ellos tenían, y de luz entre medio de ellos de los santos del Antiguo Testamento, es que tenían promesa de resurrección. Y ellos también sabían eso. Al menos los posteriores, al menos. Tenían promesa de resurrección. Y ahí podéis apuntar dos versículos, leo uno de ellos. Podéis apuntar Daniel 12:2. Que dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Que esto también nos habla del daño psicológico en el lago de fuego, el infierno. Vergüenza y confusión. ¿Amén? Y también podéis apuntar Isaías 26:19. Y por último, el significado de la muerte para los santos del Nuevo Testamento. ¿Qué significa la muerte para los santos del Nuevo Testamento? Pensar que las Escrituras empezaron a escribirse en el Nuevo Testamento cuando Jesús ya había muerto. Ellos ya habían visto morir a Jesús, o al menos lo habían escuchado, se lo habían contado. Y habían visto también la resurrección. Por tanto, los santos del Nuevo Testamento no tenían temor a morir. No tenían temor a morir. Es más, la mayoría murieron pues como mártires entregados por Cristo. Por la palabra y por la predicación del Evangelio. Podéis apuntar Romanos 8:18 y 2 de Corintios 5:8. Romanos 8:18 y 2 de Corintios 5:8. Y en Romanos 8:18 leo, por ejemplo, que nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por lo tanto dice que tengo que morir, pues bueno, que tengo que vivir para que pues vivo mientras, pero si me tengo que morir, pues me muero.
¿Que tengo que meterme en el circo romano allí a protestar y que me echen a los leones? Pues bueno. ¿Que me tienen que apedrear por predicar el evangelio? Pues bueno. Eso es lo que pensaban. Y ese debe ser, escuchar, en un pensamiento equilibrado. ¿Vale? Nadie quiere morir. ¿Hay alguno aquí que quiera morir? Nadie quiere morir. Pero no queremos morir por lo que hay a nuestro alrededor también, ¿no? Lo que dejaríamos, etc. Pero nuestra mentalidad debe ser de no tener miedo a la muerte. No debemos de tener ningún miedo a la muerte. Eso no significa que cuando haya dos personas que se están disparando en la calle, que baje, callaros ya que me estoy molestando. No, es que no tengo miedo a la muerte. Si me pegáis un tiro, me lo pegáis. No, pero no tenemos que tener miedo a la muerte, porque al fin y al cabo vosotros estáis hoy aquí, entre otras cosas, porque esperáis dejar este cuerpo para ir con Cristo. Y estáis quitando un montón de cosas, de pecados, de tentaciones, ¿para qué? Para llegar a Cristo. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo a la meta final de lo que tú estás luchando hoy y toda la vida. No tenemos que tener miedo. ¿Amén? Es difícil, ¿no? Pero tenemos que tener una mentalidad de no tener miedo a eso. ¿Vale? Hoy hay muchos cristianos favorables a morir ya y escapar de todo este mundo de pecado. Quiero escaparme, quiero irme con Cristo ya, quiero irme con Cristo ya. Tenemos que tener un deseo de estar con Cristo y una urgencia de predicar el Evangelio. Pero esa urgencia de predicar el Evangelio y saber cuántos perdidos hay es lo que hace que no tengamos que estar con tanta prisa por irnos y tengamos que predicar el Evangelio más aquí primero. Amén. Porque queremos que haya más arriba de los que hoy están muertos en sus delitos y pecados. Tenemos una misión, ¿vale? El Nuevo Testamento no tiene respuesta de la muerte a todo, pero responde de forma suficiente con evidencias consoladoras. Primero, tenemos esperanza en la muerte. 1 Tesalonicenses 4:13. Como se está grabando, yo digo todas las citas, para que luego... Tenemos esperanza en la muerte. 1 Tesalonicenses 4:13. Cristo volverá la vida al creyente. 1 Tesalonicenses 4:16. Por lo tanto, el creyente muere de forma temporal. Apocalipsis 24. Si morimos con Cristo, viviremos con Él. 2 Timoteo 2:11. Los muertos piensan, sienten, hablan, deciden. Apocalipsis 6:9 y Lucas 16. La grabación está, luego lo escucháis porque la hora avanzada y no puedo parar, ¿vale? Lucas 16, ¿vale? Así que termino con esto. El fin de la muerte física, ¿sabéis cuándo será? ¿Sabéis cuándo será el fin de la muerte física? La muerte predominará en los tiempos de la iglesia, en los tiempos de la gran tribulación, en los tiempos del milenio, aunque menos, porque habrá justicia, pero todavía predominará. Pero la gran tribulación será la bomba, pero no la del Kináfrica, la bomba de muerte, porque dice que la mitad de la población morirá. La mitad de la población morirá, y no morirán más porque Cristo viene. ¿Cuántos podemos saber hoy en el mundo? ¿Cuántos sabemos? ¿Alguien sabe más o menos la cifra? 7 millones. 7 millones de personas. Hay 7.000 millones de personas. Pues unos 3.500 millones de personas morirían en la gran tribulación en este momento. 3.500 millones de personas. La mitad de la tierra morirá en la gran tribulación. ¿Y por qué? Termino con esto. Habrá una gran concentración de muerte masiva en la gran tribulación por 3 cosas. 1, por el juicio de Dios sobre la tierra. El juicio de Dios sobre la tierra. Apocalipsis 6:8 y 9:18. No da tiempo a leer ahora, pero solamente quiero decirte que se derramarán copas de ira de parte de Dios, porque en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la ley, el que pecaba moría. El sacerdote que se acercaba con pecado moría.
Y la paga del pecado es la muerte. En el tiempo de la gracia, la ira no se manifiesta de forma inmediata, pero está siendo contenida. Y en la gran tribulación será derramada toda la ira. Y habrá muertes. 2, por persecuciones del anticristo, que matará también. ¿Por qué habrá la mitad de la población muerta? Por juicio de Dios, por persecuciones del anticristo. Ahí puedes apuntar Apocalipsis 13:15. Y por último, una tercera causa, porque el ejército del anticristo será destruido por Cristo. Cuando se quiera levantar contra Cristo, todo el ejército será destruido también por Cristo. En el final, Apocalipsis 19, versículo 17. ¿Os apuntáis ahí ahora este último versículo, capítulo para leer en vuestra casa si queréis? Apocalipsis 20, os lo podéis leer entero, y os da acontecimientos seguidos que van pasando. Os habla, partimos desde la iglesia es arrebatada, tribunal de Cristo, boda del Cordero, la gran tribulación, y en Apocalipsis 20 os habla desde el versículo 7 cómo Satanás conducirá a las naciones contra el reino de Cristo. Os habla también desde el 9 después cómo Satanás es derrotado y echado al lago de fuego. Os habla luego en el 11 cómo viene el juicio del gran trono blanco. Y os habla luego en el 14 el final de la muerte. La muerte, el infierno, el diablo, todo, y la muerte serán echados al lago de fuego. Y ahí se acabará totalmente la muerte. Apocalipsis 20:14. La muerte se acabará en el juicio del gran trono blanco, porque será juzgada y será echada al lago de fuego. Amén. Sí, la muerte matada. ¿Cómo? La muerte matada. La muerte matada. Por la muerte destruye el imperio de la muerte.